Bienvenidos estudiantes del tercer grado de secundaria. Recuerda siempre mantener las normas de seguridad en el laboratorio. Iniciamos la práctica tipos de reacciones químicas. El objetivo es identificar los tipos de reacciones químicas según el mecanismo de la reacción. Puedes plantear tu hipótesis. Se define reacción química como el proceso en el cual una o más sustancias, los reactivos, se transforman en otras sustancias diferentes, los productos de la reacción. Son 4 tipos de reacciones químicas. Comenzamos con la reacción de composición o síntesis. 2 sustancias se combinan para formar un solo producto. En esta fórmula se mezclan 2 moles de óxido de calcio sólido con 2 moles de agua líquida, produciendo 2 moles de dihidróxido de calcio acuoso. Reacción de descomposición. Este tipo de reacción es contraria a la de composición o síntesis, ya que en esta no se unen 2 o más sustancias para formar una sola, sino que una sola sustancia se divide o se rompe para formar sustancias más sencillas. En esta fórmula, 2 moles de óxido de mercurio 2 sólido se descomponen o dividen para formar 2 moles de mercurio y 1 mole de oxígeno. Reacción de simple desplazamiento. En este tipo de reacción, un elemento más reactivo desplaza a otro menos reactivo de su compuesto. El elemento que es desplazado se obtiene en forma libre. El sulfato de cobre 2 reacciona con el hierro para formar sulfato de hierro 2 y cobre. Reacción de doble desplazamiento. Son aquellas reacciones que se dan por intercambio de átomos entre los reactivos. En esta reacción, 1 mole de sulfuro de potasio reacciona con 1 mole de sulfato de magnesio para formar 1 mole de sulfato de potasio y 1 mole de sulfuro de magnesio. Materiales: pipetas, luna de reloj, gradilla para tubos de ensayo, tubos de ensayo, pinza con nuez, pinza para tubo de ensayo, mechero Bunsen, soporte universal, balanza, espátula, fósforos, astillas de madera. Reactivos: ácido clorhídrico, amoníaco, clorato de potasio, lentejas de zinc, solución de cloruro de sodio, solución de nitrato de plata. Procedimiento: para demostrar la reacción de composición o síntesis se siguen estos pasos. Se toman 5 gotas de amoníaco con una pipeta. Con otra pipeta se toman 5 gotas de ácido clorhídrico. Ponemos en contacto ambas sustancias y se observa lo que sucede. Para observar la reacción de descomposición, se masó 1 gramo de clorato de potasio y se depositó en un tubo de ensayo seco. Se aseguró el tubo de ensayo con una pinza en un soporte dejándolo un poco inclinado. Calentamos suavemente la mezcla con el mechero Bunsen para ver si salía oxígeno de la reacción, se puso un fósforo y se produjo una fuerte llama. Para demostrar la reacción de simple desplazamiento, colocamos aproximadamente 5 mililitros de ácido clorhídrico en un tubo de ensayo. Aseguramos el tubo de ensayo con una pinza en un soporte dejándolo inclinado y le agregamos 2 lentejas de zinc. Se calentó el tubo de ensayo con la mezcla, se tapó para lograr atrapar el hidrógeno gaseoso que se desprendió de la reacción. Para demostrar la reacción de doble desplazamiento, seguimos este procedimiento. Tomamos un tubo de ensayo en el cual agregamos 5 mililitros de cloruro de sodio, sal común, diluido al 10%. Agregamos luego 5 gotas de nitrato de plata y se formó un precipitado que es una de las tantas evidencias que indica que hubo una reacción química. El laboratorio se llama clases o tipo de reacciones químicas. Clases o tipo de reacciones químicas. Lo primero que vamos a ver es la parte teórica que ya ustedes la conocen del salón. Las
Las reacciones químicas se clasifican atendiendo a la naturaleza de los reactantes. ¿Cómo se clasifican? Síntesis, adición o combinación. ¿Se recuerdan que lo hemos visto, no? Cuando una reacción es de síntesis, reaccionan dos y ¿cuántas se obtienen? Una como producto. Es decir, una reacción química es de síntesis cuando reaccionan dos sustancias y ¿cuántas se obtienen como producto? Una. Por ejemplo, acá vamos a ver aquí el amoníaco acuoso con el ácido clorhídrico y se va a obtener ¿quién? El cloruro de amonio. Es la primera experiencia que vamos a ver. El profesor Anselmo les va a demostrar cómo se hace. Atiendan todo. Esta parte no se va a hacer, no la van a hacer ustedes, solamente la van a hacer de forma ¿cómo? Demostrativa. Los demás experimentos sí los van a hacer todos ustedes. Atiendan para que no haya duda, porque de esto se va a hacer pregunta también. Díaz. No sé si están observando, miren. Correcto, esa es la primera experiencia. Ahora, la segunda, atiendan para acá, que esa sí la van a hacer ustedes. Para la segunda van a utilizar el soporte universal, la pinza con nuez y el tubo de ensayo. El tubo, en este caso, lo que van a hacer es un segundo tipo de reacción, que se llama descomposición. Ya sabemos de clase que ¿qué es una descomposición? Cuando una sustancia se descompone ¿qué? En dos o más sustancias. Recuerden que una síntesis reaccionan dos y se obtiene ¿cuántas? Una descomposición. Una sustancia se descompone en dos o más sustancias. ¿Qué tenemos acá en el tubo de ensayo? Acá, esa sal que está ahí blanca, ¿qué es lo que es? El clorato de potasio. ¿Correcto? El clorato de potasio le vamos a dar calor, este triángulo significa calor, y se va a obtener el cloruro de potasio y el oxígeno como un gas. Acá simplemente van a hacer esto y lo vamos a comprobar. Miren, lo primero que van a hacer es, van a tener, miren, el tubo de ensayo. Acá, ¿qué van a hacer? Ustedes tienen ya todo esto armado, el tubo de ensayo está a la altura, el mechero Bunsen también. Ustedes no tienen que mover nada, pero tiene que quedar así, porque en otro salón, ¿qué pasó? Quedaba el mechero quedaba acá y no le daba bien, lo que es la llama no le daba bien al tubo de ensayo. Acá, en este caso, esto está cerrado, la llave de ustedes está debajo. Ustedes abren acá y prenden acá. Sencillo. Le va a dar directamente el calor ahí. ¿Y qué pasa? Y van a ver que se va a desprender un gas. ¿Este gas cuál es? El oxígeno. Mírenlo ahí. Estaba en estado sólido, ahora está pasando a estado líquido. Miren. Correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo entraría este fósforo dentro de ahí cuando empieza a desprenderse el gas? ¿Qué pasa? La llama tiene que avivarse más, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el oxígeno permite la combustión en su seno como tal. ¿Están viendo el gas ya? Mírenlo, correcto. Mire el gas, ya se está obteniendo. Hacemos esto, ¿ven? Eso le pueden tomar fotos, lo pueden filmar, ¿correcto? Hasta ahí
Termina lo que vamos a hacer. Para demostrar experimentalmente la reacción de simple desplazamiento, se mezcló 5 mililitros de ácido clorhídrico con 2 lentejas de zinc. Al calentar esta mezcla, empezó a salir un gas, el cual era el hidrógeno que se desprendió de dicha reacción y se manifestó con burbujas. Este gas hidrógeno fue sustituido por otro átomo, en este caso el de zinc. Se puso un tubo tapando al otro para atrapar el gas. Al destaparlo, se acercó una astilla al rojo vivo y se formó una llama y una pequeña explosión. Para demostrar la reacción de doble desplazamiento, se mezcló cloruro de sodio y nitrato de plata, y pudimos observar que se formó un precipitado al fondo del tubo de ensayo como una evidencia que ocurrió la reacción y produciéndose nitrato de sodio más el cloruro de plata. Para los resultados, completa este cuadro, al igual que el cuestionario que está en la ficha de práctica que el profesor Roberto colgó en el aula virtual.